Gracias a Dios por este tiempo en el que podemos disfrutar de alabar a Dios con un corazón sincero. Él conoce nuestras intenciones y sabe los deseos de nuestro corazón. Esta última canción es una oración directa al Señor. Crea en mí, Señor, un corazón sincero. Un corazón que te ame de verdad, que quiera hacer tu voluntad. Y no hay nada más gratificante para un hijo de Dios que hacer la voluntad de su Padre. Y estamos delante del Señor y le hemos cantado esta canción y muchas otras, pero es el momento de poder decirle: Señor, quiero comprometerme a hacer eso. Porque el Señor lo merece. El Señor es el único digno de toda la alabanza, la adoración, pero también de nuestro servicio y de todo lo que somos. Que nuestra vida y todo lo que somos se incline delante de nuestro Dios. Vamos a continuar nuestro estudio bíblico en el libro de Romanos. Estamos tratando de ir profundizando en toda la doctrina que hay en este libro. Hay muchísima enseñanza que vamos a ir sacando. Hoy quiero que leamos desde el versículo 8 del capítulo 1 hasta el versículo 17. En este capítulo 1 el apóstol Pablo hace la introducción al libro, presenta el tema y explaya un poco todo lo que va a desarrollar más adelante. Habla acerca de quién es, del llamado que Dios le dio, del amor por los hermanos, pero también de la doctrina fundamental que él iba a empezar a desarrollar, que tiene que ver claramente y directamente con lo que es la salvación por medio de Jesucristo. Y habla de un solo mediador, de un solo Dios, de un solo evangelio, y Jesucristo es la razón. Él es el centro de este libro, como el centro de toda la Biblia y de toda la Escritura, porque de Él y para Él son todas las cosas. Y lo vamos a ver en estos versículos que vamos a leer ahora. Dice así en Romanos capítulo 1, versículo 8: Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es impresionante estos versículos y esta última frase, que es la frase lema de la Reforma, encarada por Lutero y otros de los reformadores. Pero Lutero repetía una y otra vez esta frase: el justo por la fe vivirá. Veamos algunas cosas, comenzando desde el versículo 8. El apóstol Pablo se relaciona íntimamente con los hermanos que estaban en Roma. Más allá de que él no había ido nunca a Roma y no había estado en ese lugar, pero dice expresamente: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Había un sentir entrañable de amor perfecto entre una persona que amaba y amaba sin condiciones a aquellos que habían creído en Jesucristo como su Salvador, aquellos hermanos que a pesar de la distancia los tenía muy cerca en la profundidad de su corazón. Pero Pablo habla de un Dios personal. Dice: doy gracias a mi Dios. La última vez que estuvimos considerando este pasaje, nos hablaba Néstor y hablaba de un solo evangelio.
Porque hay un solo evangelio, porque hay un solo Dios, porque hay un solo Jesucristo y hay un solo mediador y hubo un solo sacrificio y solamente uno resucitó de entre los muertos. Y sigue desarrollando este concepto el apóstol Pablo diciendo que él le habla a su Dios, a mi Dios. No es abstracto ni general, es personal e íntimo. Queridos, quiero presentarles a mi Dios. Este Dios que ha hecho el universo entero, que ha creado el mundo y todo lo que en él existe, pero que muchas veces pensamos en Dios como aquel sí que es creador de todas las cosas, pero que está tan lejano que tengo que esforzarme muchísimo para acercarme a él y lograr obtener algún favor de este Dios. Y si bien nuestro Dios está en los cielos, y como dice Habacuc, todo lo que él quiso ha hecho, y calle delante de él toda la tierra, nuestro Dios también es un Dios cercano. Y hoy podemos hablar de un Dios personal, pero que quiere tener una relación íntima con cada uno de aquellos que se acercan a él. Recordemos quién era el apóstol Pablo. Años atrás era conocido por ser Saulo de Tarso, un aférrimo perseguidor de la iglesia, alguien que daba todo lo que tenía y todas sus fuerzas involucrados en destruir algo que Dios estaba edificando. Pensando que estaba sirviendo a Dios, estaba destruyendo la obra de Dios en este mundo. Pero pasó el tiempo y hubo un momento en el cual el apóstol Pablo se dio cuenta que aquel a quien perseguía era el único que le podía amar y salvar. Hoy estamos en un mundo donde le han dado la espalda a Dios y piensan en un Dios como un ser impersonal, abstracto, causa de una discusión filosófica que puede ser que exista o no, y más allá de todo eso el mundo puede seguir funcionando. Pero ¿nosotros creemos en un Dios personal? ¿Deseamos acercarnos a Dios con un corazón sincero, como cantábamos hace unos minutos? Diciendo que nuestro Dios no es solamente el creador de todo, sino es aquel que vino, se hizo hombre, que derramó su sangre porque Él entregó su vida. Y en la sangre está la vida, y ahora el Señor Jesús, hecho hombre, vino a este mundo a buscarnos y a salvarnos porque estábamos perdidos. Cuando Pablo iba rumbo a Damasco y ve esa gran luz, imagínense lo que fue ese momento, porque estaba en pleno día, al mediodía, en un desierto donde estaba todo descubierto y sin embargo hubo una luz tan fuerte, tan radiante, que lo tiró del lugar en el que estaba caminando y cayó de rodillas al piso. Y las palabras del Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y me gustaría pensar un poquito en esta frase. Dura cosa te es patear un clavo directamente. Nosotros nacemos, vivimos y morimos. Y muchos años de la vida estamos dando coces, pateando el aguijón. Esta expresión viene de aquellas personas que araban la tierra y cuando los bueyes se trancaban un poco, tenían un aguijón, que era con una caña larga y en la punta tenía un pincho y los pinchaban para que siguieran adelante y avanzando. Pero si el ganado se rebelaba y pateaba, eso se enterraba en la piel. Y se sufría mucho y sangraba, pero eso era malo para el dueño y malo también para ese animal. La necesidad del hombre es la que le lleva a patear una y otra vez en contra del aguijón, diciéndole a Dios: Dios, no te necesito. Puedo hacer con mi vida lo que quiero. Y hoy en día basta con mirar hacia afuera, o tal vez solamente con mirar hacia adentro, y darnos cuenta que muchos años de nuestra vida hemos vivido dando coces contra el aguijón. Y necesitamos en algún momento encontrarnos con nuestro Dios, con este Dios que es un Dios que viene al encuentro, como vino al encuentro de Saulo en ese camino hacia Damasco, a decirte: ¿por qué estás pateando el aguijón? ¿Por qué no te quebrantás delante de mí? Te das cuenta que todo este dolor es causa de rebeldía. Todo este dolor es causado simplemente porque no querés acercarte a Dios. El mundo entero está bajo el maligno y Jesucristo hoy viene a acercarse y a golpear la puerta de tu corazón y a decirte: basta ya. Basta de luchar contra Dios. Basta de no querer acercarte a Dios. Basta de renegar en contra de Él. La salvación es del Señor. Ahora, ¿hay algo que vos puedas hacer para ser salvo? Si te bautizás, ¿serás salvo? Bueno, la Biblia dice que no. Si cumplís toda la ley, ¿serás salvo?
La Biblia dice que la ley vino para poner y exponer nuestro pecado. Y que es el ayo, aquello que nos lleva a Cristo, esa caña que está parada y que nos guía al único que puede salvar. Cuando conocemos la Biblia, se expone nuestro pecado. Pero cuando nos enfrentamos a Dios, lo único que sale a la luz es que estamos sucios y manchados. Ahora, delante de Dios, si Cristo viniera hoy, ¿cuántos nos iríamos ahora con Él? Muchos estamos acá, gracias a Dios por eso. Pero venir a este local no es una religión. No hay religión que te pueda salvar. No hay religión que te lleve al cielo. No hay alabanza que te pueda salvar. No hay oración que te pueda salvar. No hay persona que pueda salvarte. Solamente Jesucristo salva. Y el apóstol Pablo está escribiendo a ese Dios que le había salvado, de este Dios que le había perdonado. Y yo te ruego en el nombre del Señor que puedas arrodillarte directamente delante de Dios y pedirle perdón por haber ofendido a Dios, por haberle dado la espalda al Señor, por haber blasfemado su nombre y por pensar que podés hacer algo para salvarte. No hay nada que puedas hacer para acercarte a este Dios personal. Por eso Él vino a este mundo y murió en esa cruz. Y derramó su sangre y fue sepultado. Y el poder de la resurrección es el que ahora quiere obrar en tu corazón para resucitarte de los muertos y decirte que necesitas arrepentirte. Arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús como Salvador. A muchos los conocemos hace unos cuantos años y otros no. Pero has venido durante mucho tiempo a la iglesia y has escuchado una y otra vez que Jesucristo te ama. Que Dios te ama. Pero estás pensando que necesitas hacer algo para acercarte a Dios, cuando Dios ya hizo todo para acercarse a ti. ¿Y qué es lo que Dios manda? Jesús dijo, yo mando a todas las personas en todo lugar a que se arrepientan. Que se arrepientan y crean en el Evangelio. Que se arrepientan y reciban a Jesús como su Salvador. Y Pablo dice, a mi Dios mediante Jesucristo. No hay otra forma de salvarse si no es por Jesucristo. Estás en un mar de pecado, estás en un mar que es este mundo que nos lleva al infierno. Y mi pecado me lleva a la condenación y me separa de Dios y me aleja de Dios. Pero mediante Jesucristo tenemos redención, perdón de pecados y reconciliación con Dios. Jesús puede dar paz, pero sobre todo vida eterna. ¿Crees esto? ¿Crees que realmente Él te puede salvar y perdonar? Tal vez hace años lo has creído, renueva tu fe. O tal vez nunca has tomado la decisión de poner tu fe en Cristo. Derriba todos los argumentos. No hay nada que puedas hacer para acercarte a Dios, solo Jesucristo salva. Y en Él hay salvación. Qué hermoso sería que hoy alguien diga, Padre, creo en ti. Me arrepiento de mis pecados, limpia mi corazón, creo en ti como mi Salvador personal. Ayer les hablaba a los adolescentes y les decía que este año se cumplen 20 años de cuando le dije a Dios, quiero recibirte como mi Salvador. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, porque ahora puedo decir como el apóstol Pablo, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, por todos los que dan a conocer su fe. ¿Tienes fe? Yo sé que la tienen. Ponla a los pies de Cristo, ponla en Jesús. Él es el autor y consumador de la salvación. Y Él es el que te puede y quiere salvar. Sigue el apóstol Pablo diciendo que este Dios personal e íntimo ha sido real en la vida de una iglesia. La iglesia que estaba en Roma. Y vamos a ver tres cosas muy importantes que el apóstol Pablo puede expresar en estos versículos que vemos acá. En primer lugar, él habla de una oración ferviente por los hermanos que estaban en Roma y por todo lo que estaban haciendo. En segundo lugar, habla de un vínculo edificante que tenía con las personas que estaban en ese lugar, pero era un vínculo espiritual porque nunca había estado allí, pero era un vínculo edificante. Y en tercer lugar, de una deuda de amor. La oración ferviente que tenía el apóstol Pablo era la oración al Padre, que se hace únicamente por medio de Jesucristo, únicamente por medio de Él, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pablo dice que ora a su Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ellos, porque su fe es divulgada en todo el mundo. Y dice, porque Dios me es testigo, a quien sirvo en mis prisiones, en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo Jesucristo.
Pablo pasó por diversas situaciones, pasó por diferentes cárceles, pasó por desiertos, pasó por ciudades, pero en medio de todo eso él decía siempre lo mismo: sirvo al Señor en mi espíritu. Hermanos, muchas veces nosotros queremos acercarnos al Señor, pero sin estar en comunión con nuestro Dios. Y sabemos que nosotros somos seres tripartitos, queremos un cuerpo, un alma y un espíritu. Nuestra alma nos permite vincularnos entre nosotros, amarnos, querernos, que tengamos determinados gustos y hasta determinado carácter, pero nuestro espíritu es lo que nos vincula con nuestro Dios. El hombre, cuando nace en este mundo, nace espiritualmente muerto y con un espíritu apagado, pero para servir al Señor se sirve de manera espiritual y no de otra forma. Cuando nuestro espíritu cobra vida por medio de Jesucristo, entonces desea, anhela servir a Dios. Y no con las armas terrenales, no con nuestras fuerzas físicas, sino con las armas espirituales. Y Pablo dice: a Dios le sirvo con mi espíritu. Y Jesucristo es el mediador. Jesucristo es el que me impulsa. Y por medio de Él me acerco al Padre y puedo ministrar y enseñar y predicar el Evangelio, pero Él es el que ha llenado mi espíritu. Y no hay otra manera de servir a Dios si no es mediante nuestro espíritu. Pero la gran pregunta es: ¿cuánto alimentamos nuestro espíritu? ¿Y de qué manera lo edificamos? Porque la piedra inamovible es Cristo. Él es el fundamento, es el cimiento, pero sobre esa roca cada uno de nosotros debemos edificar de una manera espiritual. Si nuestro espíritu se debilita, nuestra relación con Dios se debilita. Si nuestro espíritu flaquea, es porque estamos cortando la comunión con nuestro Padre. Leímos el Salmo 51 y David decía allí que su pecado lo había separado de la comunión con Dios. Y rogaba: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sabemos que hay una gran diferencia entre ser salvo y ser santo, pero también una gran relación entre ser santo y ser santificado. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, los hijos de Dios, lo estudiamos hace un par de domingos atrás, somos santos en Cristo. Y ser santo significa ser apartado para Él, destinado para servirle y adorarle y estar en comunión con el Señor. Pero el proceso de santificación es algo de todos los días. Yo puedo decirle: hermanos, ustedes son santos, y estaría diciendo la verdad, pero también debemos santificarnos, y eso es limpiarnos día tras día del pecado que nos asedia, de nuestros errores y nuestras faltas. El Señor Jesús le enseñó a sus discípulos este concepto de una forma muy clara y muy gráfica. Siempre Pedro allí como protagonista de esta escena. Y cuando el Señor va a lavarle los pies y le dice: no quiero que me laves los pies. Entonces el Señor le dijo: si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y ahí cambia rotundamente Pedro el concepto y dice: entonces lávame completamente, también mi cuerpo entero. Y el Señor le dice: Pedro, los que ya han sido lavados no necesitan sino limpiarse los pies. Y este es lo que el Señor Jesús habla y refiere al proceso de santificación. Caminar por el mundo, caminar por los caminos en ese momento, polvorientos, se ensuciaban los pies y el polvo del mundo se pegaba en ellos. Nosotros estamos transitando por un mundo que está viciado de pecado y el polvo de pecado se pega en nuestra vida y el Señor nos manda vez tras vez a santificarnos. Eso es tener cuentas cortas y no dejar que pasen 2, 3 días sin confesar nuestros pecados a Dios. Sabemos que el Señor no le pide a ninguna persona que no sea creyente que confiese su pecado, pero a sus hijos les dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Ahora, hermanos, si espiritualmente queremos servir a Dios, no hace falta estar adentro de la iglesia para servirle. En estos días hablaba con una persona y decía, que me comentaba: yo prefiero hacer cosas en la iglesia y pintar la iglesia y ordenar la iglesia, porque eso sé que va a tener recompensa. Pero hice todo esto en mi trabajo y pinté las paredes de mi trabajo, hice todo esto, pero nadie me lo reconoció. Y entonces, eso no tiene tanta recompensa. Y fuimos a Colosenses, donde dice: todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo
como para el Señor y no para los hombres. Así que si estás trabajando, estás sirviendo al Señor. Así que si estás ordenando tu casa, estás sirviendo al Señor. Así que si estás sirviendo a otro afuera, estás sirviendo al Señor. Y eso es un ejercicio espiritual. A algunos nos toca estar rodeados de personas y tal vez aconsejarlos de alguna manera. Y eso es un servicio a Dios. A otros les toca vender electrodomésticos. Y eso es un servicio al Señor. Y a otros programar una plataforma, una aplicación. Y de esa manera servimos al Señor porque lo hacemos para Dios. Atender a la gente, ayudar a otros, enseñarles de alguna manera. Pero hermanos, si nos damos cuenta que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, es para darle gloria a Dios, trabajaríamos de una forma excelente. Rendiríamos en nuestro trabajo de una manera excelente. Y no tendríamos necesidad de que haya un jefe que nos supervise, porque nuestro Dios es el que nos está supervisando. Y muchas veces eso nos falta a nosotros. Y pensamos que el misionero es aquel que no tiene un trabajo, muy entre comillas, secular. Y es aquel que ha sido llamado a la obra a tiempo completo. Es cierto, pero cada uno de nosotros debemos hacer todo lo que hacemos o decimos como para el Señor y no para los hombres. Y eso es un ejercicio espiritual. ¿Cuántas veces nos damos cuenta de que hacemos nuestro trabajo de mala gana? Hay cosas de mi trabajo que la verdad no me gustan y que me encantaría que otras las hiciera por mí, pero no puedo. Pero el Señor quiere que todo eso sea un ejercicio espiritual para que realmente con fervor alabemos a Dios y que nuestro testimonio dé cuenta de que realmente estamos sirviendo a Dios. Si le servimos de una manera espiritual, si realmente nos damos cuenta que todo lo que hacemos es para el Señor y no para los hombres, toda nuestra vida se transformaría en alabanza para Dios, en alabanza a su nombre. El servicio hacia Dios es un acto de adoración personal. Y no es un acto colectivo, como muchas veces lo pensamos, es un acto de adoración personal. A Dios se le adora sirviéndole y se le sirve adorándole. A Dios se le adora sirviéndole y se le sirve adorándole. ¿Cuántas veces decimos queremos servir a Dios? No hay nada que lo impida, solamente nuestro espíritu. Si está manchado, si está sucio y no nos deja servirle con totalmente libertad. El Señor quiere que lo hagamos de esa manera, adorarle sirviéndole y servirle adorándole. Ahora, el apóstol vuelve al concepto de la oración. Dice, hago sin cesar mención de vosotros siempre en mis oraciones, y coloca nada más ni nada menos que a Dios de testigo. Dice, Dios me es testigo que sin cesar hago mención, hago memoria de ustedes. La intercesión por los creyentes era constante. Constante, una y otra vez, constantemente el apóstol Pablo hacía memoria y hacía mención de ellos delante de Dios. Dice, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a verlos. Deseaba estar con ellos. Y esto es una enseñanza muy práctica para nosotros. Y no voy a hablar de la reunión de oración, sino de nuestro tiempo personal de oración. ¿Cuántas veces oramos por los hermanos? ¿Cuántas veces sostenemos a los hermanos en oración? Pablo oraba por una iglesia que todavía no había visitado y les amaba entrañablemente. Y nosotros venimos fin de semana, todos los fines de semana, sábado, domingo, miércoles. Nos vemos prácticamente 3 veces por semana entre muchos de los que estamos acá. Y si no, una vez a la semana o más. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a orar por los hermanos? A veces parece que es necesario visitarnos y es bueno y es necesario, sí. Pero cuánto más necesario es orar unos por otros. La oración es lo que sostiene también a la iglesia. El Señor Jesús nos manda a orar unos por los otros. Y si no lo hacemos así, ¿quién lo hará? ¿Quién va a sostener a mi hermano? ¿Quién me va a sostener? Nos necesitamos porque somos un cuerpo y un cuerpo está vinculado por todas sus partes. Y el apóstol Pablo utiliza este ejemplo del cuerpo para hablar de la iglesia unida por todas sus coyunturas, que cuando funcionan bien, anda perfectamente y camina y crece. Pero si alguna de las partes del cuerpo no está bien, hay otras partes que tienen que trabajar para sanar esa parte. Y así es como funciona la iglesia. Es un vínculo. Y muchas veces he puesto este ejemplo
que la iglesia también es como una cadena. Y cada uno de nosotros un eslabón. Y al menos tenemos de un brazo y del otro a otra persona. Y somos ese eslabón que sostiene al que está al lado, que lo sostiene. Pero si el eslabón está débil, la cadena se rompe y ya deja de tener el propósito por el cual fue creada. Y todo se cae. Ruego al Señor de que yo no sea el eslabón débil. Pero Dios me pone la carga de orar por cada uno de los hermanos para que tampoco sean el eslabón débil y que puedan sostener a uno en su lado y a otro del otro lado para seguir avanzando. Y de esta manera orar con fervor, una oración ferviente al Señor de intercesión por los creyentes constantemente. No hay otra manera de interceder si no es por medio de Jesucristo. Volvemos, Él es el mediador. Él es el único mediador. Volvamos a Cristo e intercedamos por nuestros hermanos. Con sinceridad, con amor genuino. Pablo dice que oraba por toda la iglesia. Y seguramente en aquella iglesia, como en todas las iglesias, había gente que eran difíciles de amar. Habían algunos que tal vez eran problemáticos o no, pero él oraba por todos. Tal vez alguno estaba viviendo en pecado y aún así él oraba por él. Tal vez otros estaba a punto de apartarse y oraba con más fervor por esa persona. O tal vez otros ya se habían alejado y aún así Pablo oraba por ellos. Oremos, sin condiciones, por cada uno de nosotros. Hagamos una lista si es necesario, clamemos a Dios, intercedamos constantemente por nuestros hermanos, porque nos necesitamos. El cuerpo se duele cuando un miembro se aparta. Oremos e intercedamos unos por otros para que el Señor permita que esta iglesia siga creciendo. Los cristianos estamos en lucha contra las fuerzas de maldad y nuestros recursos están en la oración. Están en la oración. La lucha es contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra el príncipe de la potestad del aire, y solos no podemos. Nuestra arma está escondida en la oración. Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Isaías 40:29 nos dice esto, que Él utiliza una matemática que nosotros desconocemos. Cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. Pero en las manos del Señor, el que no tiene nada, Él lo multiplica, bendice y expande. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuántas veces nos hemos cansado en la carrera? ¿Cuántas veces has dicho, basta, ya está? ¿Para qué complicarme tanto? Si puedo estar tranquilo trabajando en mi casa, edificando lo que yo quiera hacer, paseando los fines de semana y me tengo que complicar la vida con... Él da fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Pero Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si estamos acá es porque el Señor aún nos sostiene. Si estamos acá es porque Él nos ha animado y Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y este ejercicio espiritual es el que nos fortalece. Este ejercicio espiritual es el que nos une a Él y nos vincula al Padre, pero por medio de Jesucristo. Hermanos, busquemos más del Señor. Oremos más unos por otros. Y Él va a producir en nosotros este deseo santo de amar a otros, de bendecir a otros, de ser de bendición para otros también. Pero no solamente acá, en donde estemos. Yo pienso muchas veces en mi vida y en nuestra vida como la luz de una vela. Lamentablemente, cuando se nos corta la luz, ponemos una vela y alumbra, ¿verdad? En ese lugar. Pero ¿cuánto permanece? Hay que cuidar a la vela, que no venga un viento y la apague, que no se caiga y haga desastres y enchastre todo, que no pase alguien por el costado y lo peche y haga que se apague, que se caiga. Pero nuestra vela, nuestra vida, esa llama encendida, es tan frágil que tan solo un soplo la apaga. Y la Biblia dice de que nuestra vida es como neblina, que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece.
La luz de nuestra vida, nuestra vela encendida, está sostenida por Cristo. Pero los que están alrededor tienen que velar también para que esa llama no se apague. Hermanos, somos una vela encendida, frágiles, muy frágiles, pero necesitamos clamar al Señor para que nos proteja y que esta luz siga siendo encendida. Nuestra vida puede terminar, y sí, en cualquier momento, basta estar vivo para tener que morir. Y hay un 100% de probabilidades que suceda. Pero el Señor es el que nos sostiene. Y mientras estemos en este mundo, ¿cómo viviremos? Vivamos de tal manera que alcancemos la recompensa. Vivamos de tal manera que nuestra luz alumbre a todos los que están alrededor. Vivamos de tal manera que nunca dejemos de confiar y alabar a nuestro Dios por medio de nuestro servicio, pero también en comunidad con nuestros hermanos. El apóstol sigue adelante y empieza a hablar acerca de un vínculo que tenía con ellos. Un vínculo que era muy edificante, porque dice en el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y el versículo 12 era el que quería leer, pero esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros. A vosotros y a mí. Un vínculo edificante. ¿Tenemos vínculos edificantes? Entre nosotros, ¿hay vínculos edificantes? ¿Nos vinculamos con personas que nos edifican? ¿O nos vinculamos con personas que lamentablemente destruyen lo que Dios construye? Pablo quiere ser edificado mutuamente. Y era el apóstol Pablo, y no tenemos que decir nada acerca de su currículum. Y él quería ser edificado por los hermanos de la iglesia, mutuamente edificados. El ser edificados no depende solamente de venir al local, sentarnos y escuchar a la persona que predique. Para ser edificados, una conversación puede edificar, un consejo puede edificar, un mensaje, una llamada puede ser edificante. Tengamos vínculos edificantes. Muchas veces nuestros vínculos, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Él. Y lamentablemente, el Señor me ha permitido ver vínculos en iglesias que no son edificantes. De personas que se juntan siendo, no sé si creyentes o no, pero por lo menos asistiendo a la iglesia, y en vez de edificarse, se juntan para lo malo y se terminan yendo de la iglesia y apartándose, porque ese vínculo no era edificante. Pero, ¿de quién o de qué depende que un vínculo sea edificante? Bueno, a grandes rasgos depende de dos cosas. En primer lugar, depende de las personas que se relacionan, y en segundo lugar, de los intereses que tengan esas personas. Porque podemos tener vínculos con muchas personas, vínculos con compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, pero vínculos también con hermanos en la fe. Y algunos de esos vínculos pueden ser edificantes y otros pueden ser destructivos. Y que el Señor nos libre de tener vínculos destructivos o de ser un vínculo destructivo. Edificar mutuamente es la forma en la que Dios ha pensado e ideado la iglesia. Edificarnos unos a los otros es lo que deseamos o lo que debemos desear hacer. Acercarme a un hermano, darle un abrazo y decirle gracias por venir, me bendice tu vida. Y escuchar del otro hermano palabras de aliento, de bendición. Pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado con personas que lamentablemente, no sé, parece como que somos un tacho de basura y lo único que quiere es contarnos una cantidad de cosas para que nosotros las guardemos? Y eso no es un vínculo edificante. Y a veces decimos que necesitamos desahogarnos, y es bueno, sí, pero que el Señor nos permita ser de edificación aún en esos momentos de consolación, cuando necesitamos ser consolados, cuando necesitamos hablar o cuando necesitamos simplemente pedir un consejo. ¿Nos hemos propuesto ser de bendición para otra persona? ¿Cuánto hace que no tenés una charla edificante con un hermano? Y tal vez los que tenemos un matrimonio lo podemos hacer diariamente, pero fuera de nuestra casa, fuera de nuestro hogar, fuera de las personas con las que convivimos. ¿Cuánto hace que no tenés un vínculo y una conversación que sea edificante? Que te sentás a charlar, a hablar, o que simplemente mandás un mensaje o hablás por teléfono y decís, esto realmente
Fue una bendición hablar contigo. Hay personas con las que vos hablás y vos decís, el Señor está con él, está con ella. Y hay otras que decís, Señor, por favor, tené misericordia. Pero que el Señor nos permita ser de bendición, edificados y edificantes, unos con otros. ¿Cómo va a crecer la iglesia de Cristo? Por las piedras vivas. Y cada piedra viva puede edificar a la siguiente piedra viva y hacer que las piedras muertas resuciten y formen parte de estas piedras vivas. Pero Pablo decía que él deseaba verlos, deseaba comunicarles algún don espiritual, confirmarlos en la fe, ser mutuamente edificados, fortalecidos en la fe, porque tenían una fe en común, deseos comunes. Hay una canción que escuché hace unos días, en esta semana, el deseo que un padre tiene hacia sus hijos. Y el coro de esa canción dice, que te amen, Señor, que su gran ambición seas tú, que trasnochen soñando tu reino. Y es el deseo que tiene un padre hacia sus hijos, pero es el deseo que cada hermano debe tener hacia los otros hermanos. Señor, que te amen. Señor, que piensen en cómo hacer que tu reino crezca, que podamos bendecirnos y edificarnos unos a otros de tal manera que ya no entremos en este lugar, porque todos traigamos a alguien más a que escuche el Evangelio y conozcan a Cristo como Salvador. Hermanos, vínculos edificantes que edifican nuestra vida, que nos hacen crecer, pero que hacen crecer a la iglesia también. De esa manera el Señor quiere que prosigamos. Pero dice más adelante Pablo, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoren, que muchas veces he procurado oír, pero he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Tener frutos no significa hacer que personas se salven, porque eso solamente lo hace Dios. Y no está hablando del fruto del Espíritu, sino del fruto del servicio, de edificar, de predicar, de ser de bendición hacia otros, de ser de bendición hacia los hermanos. El Señor lo desea, pero nosotros debemos anhelarlo. En tercer lugar, Pablo habla de una deuda de amor. Deuda de amor hacia los hermanos, pero hacia todas las personas. Dice el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la deuda de amor? La deuda de amor es que nosotros tenemos el amor y no lo compartimos. Eso es una deuda. Soy deudor de mucha gente que todavía no ha escuchado que Dios le ama. Soy deudor. Pablo dice a griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios. A todos soy deudor. Y lo que el apóstol Pablo dice lo debemos decir cada uno de nosotros. Y podemos decir a familiares, a no familiares, a mis compañeros de trabajo y a los que no lo son, a mis vecinos y a los que no son vecinos, a los que me cruzo por la calle y a los que no me cruzo, a todos soy deudor. Soy deudor. Yo le agradezco a Dios de que nunca he tenido grandes deudas, pero esta sí es una gran deuda. La deuda de dar a conocer a Cristo. Soy deudor de aquellos que están sin salvación. Soy deudor de aquellos que todavía no han conocido a Cristo. Soy deudor porque tengo el tesoro más grande que existe en el universo y no lo comparto. Somos deudores del Evangelio. Somos deudores aquellos que no tienen salvación. Y no hay ni estatus social, no hay nada que nos diferencie a una persona de la otra. Puede ser muy sabio, puede ser el más humilde de las personas. A cualquiera de ellos, a todos somos deudores. Porque puede conocer mucho de la filosofía de este mundo, pero si no conoce a Cristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve? Entonces, digamos, como dijo el apóstol Pablo, así que en cuanto a mí,
en cuanto a nosotros, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio. También a los que estaban en Roma, dice Pablo. Pero podemos decir en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio a todos los que me rodean. ¿Qué te impide anunciar el Evangelio? ¿Qué te impide hablar de Cristo? ¿Qué nos impide hablar del Señor? ¿Cuál es la razón? Podemos pensar en muchas, pero tal vez es una sola y somos nosotros mismos. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Creamos en el poder del Evangelio. Creamos en el poder del Espíritu Santo. Creamos en el poder de Dios que puede y quiere obrar en nosotros y a través de nosotros. Hay algo que muchas veces no nos dejamos hacer o no nos animamos. No nos animamos a ser usados por Dios. Nos da temor, pero anímate a dejarte usar por Dios. Anímate a ser un instrumento de Dios. Como más adelante en Romanos dice, no presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, utilizarnos como instrumentos de justicia. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Si hemos creído el Evangelio, necesitamos anunciar el Evangelio y no guardarlo para nosotros. ¿Por qué? Termina el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, parece simplemente una frase muy sencilla, por fe y para fe. ¿Qué significa esto? Que el Evangelio se revela por fe. Es que si vos no crees que la persona que está escuchando la predicación de tu Evangelio se puede salvar, seguramente no se salve. No podés convencer a alguien, no podés hablar de alguien de algo que vos todavía no estás convencido que puede suceder. Hay un principio pedagógico, didáctico que dice, si no crees que tus estudiantes pueden aprender lo que vos les estás enseñando, mejor no se lo enseñes, porque no lo van a aprender, porque no se lo vas a transmitir. Y si lo tomamos esto de la manera espiritual, si no creemos en el poder del Evangelio, ¿de qué Evangelio estamos hablando? El Evangelio se revela por fe. Necesitamos creer en el poder del Evangelio y creer que realmente el Evangelio de Dios tiene poder para salvar. Porque si así lo creemos, lo anunciaremos con toda autoridad delante de Dios, porque somos embajadores de Dios. Y estamos en un ministerio, el ministerio de reconciliación. Y somos embajadores en nombre de Cristo, y como embajadores representamos a Dios. Pero necesitamos creer en el poder del Evangelio para que se revele por fe, que nuestra fe en el Evangelio sea firme, segura. Presentemos un Evangelio claro. Y creamos en el poder del Evangelio para que pueda hacer la obra en las personas. Y después dice, y para fe, para que aquellos que lo escuchan puedan tener esa fe que vos tenés en el Evangelio. Si tenés fe en el poder del Evangelio, van a haber personas que puedan creer de la misma manera que vos creés en el Evangelio. Porque en el Evangelio Dios obra. Esta buena noticia para salvación, como está escrito, mas el justo, por la fe, vivirá. No hay otra manera de vivir. No hay otra forma de vivir si no es por fe. Si no tenés a Cristo, no estás viviendo, simplemente existís. Pero con Él tenemos vida y vida en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, por la fe, vivirá. Y todos estamos de un lado o del otro, necesitando tener esta fe o necesitando compartir esta fe. Pero hay una necesidad que tenemos que cubrir. Me uno en las palabras que el apóstol Pablo dice más adelante. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí. Que el Señor nos impulse a amarle más, a tener un servicio realmente espiritual en cada una de las cosas que hacemos, en todo,
y que Cristo sea conocido en nuestra vida, anunciado, predicado. Creamos al Evangelio, creamos en el poder del Evangelio y que Dios nos utilice con el poder de su Espíritu para llevar a otros a los pies de Jesús. ¿Qué tenés en tus manos? ¿Qué tenés? Algunos tienen un instrumento musical, otros tienen unas tijeras, otros un teclado, a nosotros nos toca tener un marcador, otros un trapo, a otros muchos mármoles. ¿Qué tenés en tu mano? Lo que tenés en la mano es lo que Dios va a utilizar para expandir su reino. Y eso es lo que Dios quiere utilizar, lo que tenés en tu mano. Por algo el Señor te lo dio, por algo el Señor te capacitó y te puso en el lugar en el que estás. Lo que tenés en tu mano es lo que Dios quiere utilizar. Y no lo guardemos, que el Señor nos impulse y nos obligue a hacerlo, a seguir hacia adelante. Lo que tengas en la mano, dalo al Señor, para que Él lo pueda utilizar en bendición, en edificación mutua, pero para la gloria de su nombre. ¿Oramos? Padre, te alabamos, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y no has tenido por inocente al culpable. Y nosotros, siendo culpables, nos hemos acercado humillados ante ti en este momento, a pedirte, Señor, que puedas perdonar nuestras faltas, saldar nuestras deudas. Señor, quiero rogarte muy encarecidamente por aquellos que están sin salvación. Tal vez aquí hay algunos que todavía no han creído en ti como Salvador y te ruego que tu Espíritu obre y les convenza de pecado, justicia y juicio, se arrepientan y crean en ti como Salvador y haya gozo en el cielo porque hoy alguien diga: Dios, creo en ti y te recibo como Salvador. O tal vez otros escuchen más adelante: Señor, obra y que tu palabra sea eficaz y que el Evangelio con su poder pueda ser eficaz en la vida de aquel que crea. Señor, bendícenos, Dios, pero impúlsanos hacia adelante. Necesitamos obedecer este llamado. Necesitamos poner en tus manos lo que tú has dejado en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a honrarte, a bendecir tu nombre. Ayúdanos a ser de bendición para otros, a tener vínculos edificantes unos con otros y que de esa manera tu iglesia pueda crecer para la gloria de tu nombre. Pero también, Señor, pon en nosotros la necesidad de orar con fervor, de tener una oración ferviente, intercesora por los hermanos, unos por otros, para que tu iglesia crezca, para que se sanen las heridas, para que la paz de Dios gobierne por completo nuestro corazón y tu iglesia sea uno, seamos uno como tú lo quieres, Señor, como el Padre y el Hijo son. Pero, Señor, tenemos una gran deuda de amor, unos con otros primeramente, como hermanos, pero hacia aquellos que no tienen a Cristo, que no tienen al Salvador. Señor, pon la necesidad en nuestro corazón de anunciar el Evangelio, de creer en el poder del Evangelio y no cansarnos nunca de hablar de ti. Impúlsanos, Señor, llénanos de ti. Bendice a tu iglesia, que seamos una luz firme y fuerte, Señor, en este mundo, que anuncie las verdades y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Danos el privilegio en esta semana de predicar el Evangelio, de anunciarles a otros lo que tú has hecho por nosotros. Guíanos, Señor, a ti y úsanos para la alabanza de la gloria de tu gracia, como así lo deseas, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una buena semana.